Bueno, primero que todo un saludo a la gente del canal. Gracias por compartir este mensaje y que Dios te guarde y te guíe. Dale un clic a la campanita para que cada vez que grabemos un video llegue a tu celular. Ok, dice de la siguiente manera, primera carta a Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9: porque os acordéis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santas, justas e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El tema de hoy lo he titulado ¿quién de ustedes se atreve? Así se llama. ¿Quién de ustedes se atreve? Ok, entonces fíjate, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que ellos en ningún momento, Pablo le dice a la iglesia, nosotros no les hemos descuidado, y que el tiempo en que hemos estado ausentes, Pablo les dice, eran por varias causas. Yo me imagino que lo primero era que Pablo y su equipo pasaban de región en región llevando las nuevas de salvación. Pablo y su equipo de trabajo, ellos de vez en cuando salían y la iglesia quedaba un poquito, no desprotegida, pero dejaban encargado a otros. Pero Pablo aquí está diciendo, nosotros en ningún momento los hemos abandonado. Al contrario, hemos estado al tanto de ustedes. Y bueno, a lo mejor muchas veces Pablo y su equipo no, digamos, muchas veces no estaban en la iglesia porque a lo mejor estaban cansados, predicando hasta alta hora de la noche y bueno, trabajándole al Señor. Y Pablo también dice aquí, miren lo que dice una parte clave en el versículo 9. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso. Esa palabra gravoso es clave en estos tiempos. Pablo tenía un negocio de carpa, ya, el cual era el sustento de Pablo. Pablo digamos, no quería crearle más cargas a la iglesia. Pablo daba a entender que el ministerio, los gastos de la iglesia dependían de los feligreses de la iglesia, inclusive las necesidades de las viudas. Cuando una iglesia tiene la capacidad económica y si hay viudas de buen testimonio y que no han sido, digamos, han quedado a la deriva por la irresponsabilidad de sus hijos, ¿verdad? Es importante que la iglesia haga ayuda a la viuda, pero tiene que ser viuda de buen testimonio. Entonces Pablo, digamos, él quería tener suplidas sus necesidades personales y Pablo por eso hacía carpa. A lo mejor los gastos de Pablo eran excesivos y hasta sus gustos, los gustos de Pablo eran demasiado finos. A Pablo le gustaba tal vez la buena vida, porque recuerden que Pablo venía de una familia pudiente. Entonces Pablo costeaba su estadía. O sea, no quería incomodar a familias de la iglesia. Por eso él dice en el versículo 9, no quiero ser gravoso para nadie. Ahora, la palabra gravoso significa que ocasiona un gran gasto o algo que resulta molesto y pesado. Pablo era un hombre sabio que a lo mejor le dijo a su equipo, no vamos a hacer cargar a ningún miembro de la iglesia.
No vamos a hospedarnos en ninguna casa de los miembros de la iglesia. Nosotros podemos autoabastecernos de lo que hemos hecho. Tenemos que respetar la vida privada de las ovejas. Y Pablo sabía la incomodidad que esto generaba de vivir en casa o hospedarse en cierto día en la casa de los hermanos. Yo imagino que Pablo buscaba alojamiento y de esa manera Pablo aprovechaba el tiempo para orar, porque eso es otra ventaja. Cuando tú vives en un hotel o te hospedas y le sirves a Dios, es una ventaja porque tiene vida más privada. Muchas veces las personas, por atendernos bien, no nos dan el suficiente tiempo para orar. Pero es importante lo que Pablo está diciendo aquí, porque Pablo decía: tengo tiempo para orar, tengo tiempo para preparar mi enseñanza, así que yo no quiero ser carga para la iglesia. Nosotros como pastores no debemos abusar del tiempo de las ovejas. Hay iglesias que se mantienen con un activismo haciendo servicio todos los días. Y claro, la familia de los líderes, la familia de los servidores, se empiezan a quejar: papá, mamá, nosotros casi no te vemos en casa, te la pasas en la iglesia día y noche. Porque hay iglesias que tienen servicio lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como que si las ovejas vivieran más en la iglesia que en la casa. Eso es mal testimonio. Es una mala dirección del pastor. Y esto es algo gravoso para la familia. La iglesia debe ser un soporte, un complemento para nutrir a la familia, no una carga. Entonces, claro, hay pastores que quieren tener a las ovejas todos los días ahí, pero no es así. No es así. Y pastor, si estás escuchándome, puedes dividir una familia, puedes divorciar a una pareja por causa de tanta demanda de servicio que le ponen a la iglesia. Hay cosas que se pueden hacer en servir a Dios desde la casa, mucho más con la comodidad que tenemos ahora con el internet. Entonces, estamos en tiempos rápidos y la Biblia dice que los días serán acortados. Entonces, la iglesia debe ser muy estratégica. La iglesia debe ser muy estratégica para aprovechar el poco tiempo de sus miembros y dar un alimento espiritual bien nutrido, bien sólido frente a un mundo demasiado hostil. Entonces, en estos tiempos donde la gente vive rápido, trabajando en tiempos de allá, de acá, de hacia allá, la iglesia debe proporcionar a los miembros una comodidad para venir a la iglesia. No puede ser otra carga más para la iglesia. Dios tiene que ser primero en tu vida. Pero después viene la familia, después viene el trabajo. ¿Cuándo? La iglesia. Hola. Y por eso es que ve uno familia destruida, hijos de pastores, porque aún nosotros los pastores tenemos que estar presentes en la familia. Hay pastores que se entregan demasiado a la iglesia y pierden a su familia. Todo es un equilibrio en la vida. Díganle al que está al lado: todo es un equilibrio en la vida. Como pastores es importante tener que sabiduría en cómo sacar el provecho para trabajar con la iglesia. Y si la iglesia se compromete a trabajar de manera efectiva con los pastores, obvio que la iglesia va a avanzar. Si la iglesia no decide trabajar de la mano del pastor, el objetivo de la iglesia se estanca. Por eso que Dios nos dijo hoy, en estos días: diga a la iglesia que ayune los domingos. Eso lo mandó el Señor, no es capricho del pastor. Y prepárese, porque va a ver a su familia aquí adorando al Señor. La palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces, cuando el propósito de la iglesia se estanca, entonces se pierde pasión por las cosas de Dios. Tenemos que orar, tenemos que trabajar de la mano del Señor. El versículo 10, Boris, dice algo. Primero, que Pablo
Y ojalá que todos los líderes y miembros de la iglesia no seamos cargas para la familia. Hay hermanas que se van, esto no pasa aquí, en otras iglesias, hermanas que se van a las 11:30 a visitar a otra hermana, pero para buscar el almuerzo. Y pasan 2 y 3 horas metidas en la casa. Oye, por favor. Entonces, tenemos que ser sabios, prudentes. Pablo del versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¡Wow! Pablo nos muestra un ejemplo en quiénes somos verdaderamente nosotros. Es una pregunta: ¿verdaderamente nosotros somos cristianos? Una pregunta para ti, para mí. ¿Somos cristianos? ¿Y cómo sé que yo soy un buen cristiano? Bueno, yo sé cómo soy un buen cristiano en la manera en que cómo me miran los demás, o qué concepto tiene la gente de mí. Eso es clave. ¿Qué testimonio tiene la gente de ti y de mí? Como seres humanos nunca seremos perfectos, nunca, pero sí debemos de tener un carácter maduro. Una persona con carácter maduro, sus defectos pasan desapercibidos. ¿Y saben por qué sus defectos pasan percibidos? Porque priman sus virtudes, sus grandes virtudes. ¿Virtudes como qué? Como el amor, como el servicio, la humildad, la generosidad. Ese es un buen testimonio. Cuando en tu vida la gente reconoce que de verdad tú eres un hijo de Dios. La verdadera sabiduría comienza cuando en tu vida hay temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Ya? Es decir, que cuando tú le temes al nombre del Señor, entonces tú respetas a la gente, tú respetas a tu prójimo. Aunque estén ellos bajo tu cobertura, tú tienes que respetarlos a ellos. Entonces, tenemos que respetar el tiempo de los demás. Amén. Tenemos que honrar, tenemos que honrar a alguien, aunque tuvo la mejor intención de hacerlo y no pudo. Porque la iglesia se ha convertido en señalamiento. Y muchas veces hay iglesias que no se soportan las debilidades de las ovejas, como si fuera un monasterio. Y yo te voy a decir algo, iglesia: cuando alguien no te haga un trabajo o no te lo hizo de una manera excelente, no importa, hónralo, dale otra oportunidad. Entonces, tenemos que también exaltar a la gente cuando sobre todo la gente no cree en esa persona. Por eso la iglesia debe convertirse en la mejor arma para la sanidad interior. Entonces tú tienes que honrar a aquellos que de verdad se sienten como de segunda mano, como a un segundo plano. Eso es importante. Entonces, y ¿sabes qué? Que lo más importante, muéstrate sincero tanto en lo privado como en lo público. Porque hay una palabra clave aquí en el versículo 10 y es la palabra irreprensible. ¿Y quién de ustedes se atreve a ser irreprensible delante de la gente? ¿Quién? Usted sabe que usted le diga a alguien: a ver todos, ¿quién de ustedes tiene queja contra mí o qué malo he hecho yo a ustedes? Perdón la expresión, hay que tener los pantalones bien apretados para uno atreverse a desafiar a multitudes de personas. Y Pablo lo hizo. Pablo lo dice ahí. Los he hecho ver cómo somos nosotros.
Entonces, fíjate que nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener una integridad. Tenemos que mostrar cariño aunque te sientas ofendido. Ese es un verdadero cristiano. Hay que mostrar cariño aunque te hayan ofendido. Tú sabes que la gente cuando te ofende, eso hace parte de la naturaleza caída. Tú no puedes poner la esperanza plenamente en las personas. Es más, si es posible, retribuye a todas aquellas personas que se han esforzado para darte lo mejor. Amén. Es el momento donde tú tienes que pensar más en el equipo que en ti. Gloria a Dios. Tú quieres ser un buen cristiano. Eso es lo que nos toca hacer. El íntegro es una persona que le prestan algo y lo devuelve. Gloria a Dios. Y si no te lo puede devolver, por lo menos te llama y te dice: mira, no te he devuelto aquello porque tuve inconvenientes. ¿Me estás copiando? Es que estos 3 versículos son clave. Entonces, el íntegro es una persona totalmente transparente. Mira, qué tristeza que en mis años de ser cristiano, los cristianos no salen muy librados. Óyeme, los cristianos no salen muy librados. Hay cristianos que no se hablan en la iglesia porque el uno le quedó debiendo dinero al otro. He visto líderes dándose golpes en las puertas de una iglesia. He visto iglesias divididas, ¿verdad? He visto hermanos que se han decidido acabar la amistad por no pagar, y el que no quiere pagar se va de la iglesia. Es un hipócrita porque entonces se va para otra iglesia para no pagarle. Se ha perdido la credibilidad en el cristianismo por los malos testimonios, y sobre todo que eso sucede en casi todas las iglesias. Hay cristianos groseros, altivos, arrogantes, selectivos con la gente. Es decir, son personas demasiado discriminatorias. Gloria a Dios. Menos mal que no pasa eso en ciertos hermanos, pero es triste cómo está la salud espiritual de las iglesias hoy. Por eso Pablo, con esa valentía que lo caracterizaba, él decía, le decía a la iglesia: ustedes nos conocen, ustedes saben quiénes somos. Hay que decir, hay que tener bien la vida madura, o tener un corazón transparente para que tú le digas a alguien: tú sabes quién soy yo. Y qué lindo que tú como cristiano, la gente sepa quién eres tú. ¿Quién eres tú en el Señor? Amén. La mejor manera. Ahora, sabes que me impacta algo. La palabra irreprensible significa sin culpa, sin falta, sin tacha, impecable, inocente e irreprochable. ¿Me hago entender? Yo declaro sobre ti que tú eres un cristiano irreprensible. Usted no sabe que eso tiene una ventaja en ser tú una persona irreprensible. Oye, escucha, se te abren puertas grandes de bendiciones. Así se te abren puertas grandes de bendiciones.
Se te abren puertas grandes bendiciones. Ahora, me impacta algo, y es que cuando usted conozca a alguien así, oye, cuando usted conozca a alguien así, irreprensible, le voy a dar un consejo: haga negocio con esa persona a ojos cerrados. Cuando usted conozca a un cristiano irreprensible, haga los negocios que usted quiera con esa persona. Amén. Porque es una persona digna de confiar, una persona que no le va a jugar a la doble, una persona que no le va a robar, una persona que no va a hablar a sus espaldas. Son personas transparentes. Y usted a lo mejor me dirá: oiga, pastor, pero es que la Biblia me dice, maldito el varón que confía en el hombre. Claro que sí, pero ¿sabes qué? A veces hay excepción en las reglas, y a veces la vida te sorprende. Recuerden Samuel. ¿Cuántos han leído la historia del profeta Samuel? Samuel fue uno de los valientes que confrontó a Israel. Le dijo a ustedes se atreven a hacer una acusación a mí. ¿Quién de ustedes yo le robé siquiera un pedacito de carne, un pedacito, le presté dinero? ¿Quién? Y el pueblo: sí, tiene razón, tú has sido irreprensible con nosotros. ¡Wow! ¿Dónde están los Samueles en la iglesia? ¿Dónde están? Ahí, en la Biblia hay personas que mantuvieron un carácter maduro, no perfecto, pero sí maduro, delante del Señor y delante de las personas. Y te voy a dar otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de Natanael? El discípulo que estaba bajo la higuera cuando el Señor le dijo: ¿sabes qué le dijo el Señor? Verdaderamente no he visto un hombre como este varón delante de mí. Imagínate que el mismo Jesús, cuando lo vio, dijo: he aquí un hombre en cuyo corazón no hay engaño. Natanael se sorprendió cuando Jesús dio un buen concepto de él. Y la pregunta es: ¿cómo nos mira Jesús a nosotros hoy? ¿Cómo nos mira? ¿O cómo te mira? ¿Cómo te mira el Señor a ti y a mí? Pocos amenes. ¿Cómo nos mira el Señor a ti y a mí hoy? ¿Cómo están nuestras áreas? Termino con ese. ¿Cómo están nuestras áreas delante del Señor? Ahora, pastor, bueno, yo tengo lucha, soy mentiroso, a veces hago mis tramullos, a veces soy calanchín, a veces meto mis mentiritas piadosas, a veces me brinca el ojo, pastor. Pastor, tengo esa lucha. Yo quiero ser como Samuel, yo quiero ser como Natanael. No nos vamos a comparar con Jesús porque Jesús es perfecto, pero sí tener un corazón maduro como esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, un consejo: el Salmo 1 es clave. La mejor manera de lograrlo, si estás luchando con algo, es aplicar lo que dice el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero la clave está en el versículo 13. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto, ¿qué? En su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Me gusta mucho esta comparación del árbol que no se seca en tiempo de verano. A propósito, estamos en tiempo de verano. Pero ¿sabes qué me gusta del árbol? Que a pesar de que hay verano, está sobre sus raíces todavía. Y está vivo. ¿Y por qué está vivo? Porque sus raíces son profundas. Y esas raíces profundas están totalmente en medio del agua. Agua subterránea. Así pasa en nuestra vida. Cuando dejamos que el agua de Dios, que es el Espíritu Santo, fluya en nuestro corazón, entonces nuestro carácter se vuelve más manejable. Nuestras malas actitudes empiezan a diluirse.
Y ¿sabes qué? Te digo algo, tu carácter será mucho mejor que antes, sobre todo cuando vengan circunstancias difíciles. Amén. Así cuando los árboles pasan un intenso verano y se mantiene, bueno, así te vas a mantener tú. Vas a tener una vida irreprensible. Los árboles se secan, pero ellos están ahí hasta que llegue la lluvia o alguien, enseguida brota. Van a brotar grandes virtudes en tu vida. La verdadera prosperidad es cuando tú alcanzas la madurez de Cristo. Claro, porque cuando ya tú estás lleno del fruto de Dios, es difícil que algunas circunstancias te obliguen tu carácter. No es fácil autocontrolarse cuando uno está iracundo, cuando uno está enojado. No es fácil, sobre todo cuando sientes presión. Como hijo de Dios, oye, debemos ser libros abiertos. Como hijo de Dios, debemos ser libros abiertos que todo el que nos mire nos lea quién verdaderamente somos. Qué dicha cuando alguien te dice o alguien nos diga, ahí va un verdadero hijo o una hija de Dios. Wow, impresionante. Y sobre todo tenemos que marcar la diferencia cuando somos guiadores de la grey, cuando somos pastores, cuando estamos aconsejando una iglesia en particular. Esa es la clave. Mantente irreprensible. Pablo en el versículo 11 lo dice. Nosotros somos y nos hemos comportado ante ustedes como son. Ahora viene el versículo más fuerte. Es el versículo 11 y 12. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Dice, así como sabéis de qué modo, ahí esta palabra clave, exhortábamos. Y después viene otra palabra clave, y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Versículo 12 dice, y os protestábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mira, ya para terminar, Pablo aclara las funciones del grupo que él tenía. ¿Cuál era la función específica que ellos tenían en la iglesia? Esas tres. Ellos hacían tres funciones: exhortaban, consolaban y se responsabilizaban. Tres cosas. En la versión Reina Valera 60 dice, no recuerdo cómo dice me gusta lo que dice la Reina Valera en el versículo 11. Un poquito de... Mira lo que dice el versículo 12. Y os encargaban, como dice, los supervisaban. Los estamos haciendo un acompañamiento. Entonces, fíjate, Pablo aquí al final primero dice, en el versículo 9 dice, no queremos ser carga para la iglesia. Primero, mira qué manera tan tremenda de un testimonio de un líder o de un miembro de la iglesia. Pablo le decía, no queremos ser gravoso a la iglesia, es decir, no queremos ser carga para nadie. Segundo punto, los hemos mantenido irreprensibles delante de ustedes. Y después dice, ahora, como nosotros tenemos autoridad por nuestro testimonio, entonces sí nos toca a nosotros dar ejemplo a ustedes. ¿A través de qué? De la exhortación. Fíjate que me impacta algo, y es que Pablo exhortaba a la iglesia cuando hacía cosas que se salían de la voluntad de Dios. Mientras tú y yo estemos en este cuerpo tan limitado y corrupto, vamos a chocar contra la voluntad de Dios. Siempre queremos aplicar lo que nos parece. Y ¿sabes qué te digo algo, iglesia? Pocas veces se ven las exhortaciones en los púlpitos. Gloria a Dios. Y
¿Y por qué, pastor? Bueno, porque algunos pastores temen que algunas ovejas consentidas se les vayan. Y si son ovejas que diezman millones y millones, entonces mejor no tocamos el tema, evitemos esto. Y entonces disfrazan el pecado para que la oveja que más diezma no se vaya de la iglesia. Entonces le ponen al pecado un nombre más bonito para no herir tanto a la iglesia, para no ser fuerte y que las ovejas no se molesten. Eso se ha perdido en las iglesias. Entonces, pastor, usted me ve, ¿usted depende de la iglesia o depende de Dios? Porque si usted depende de una oveja o varias ovejas que diezmen, pues usted está grave. Pablo aquí exhortaba, y exhortaba una iglesia próspera. Y exhortaba una iglesia próspera. Fíjate que cuando Jesús vino, exhortó a muchos seguidores de él. Digo, ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes nada más se enamoran de mis milagros, de mis prodigios, de mis señales. Pero cuando les exhorto, ustedes todos se van. Tremendo. Muchos decidieron no seguirlo, les gustaban los milagros y los prodigios que hacía el Señor. Pero en la parte de la enseñanza, ¿saben qué decía la gente? Esto no me gusta, qué palabra tan dura, dice Jesús. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos devuelto? Porque decía, ay, qué lindo haber conocido al Señor. Pero usted sabe las exhortaciones que daba Jesús. ¡Fuerte! Hubo uno, porque siempre están los emotivos. Señor, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Como dice, tú no me vas a dar la talla, papito, mejor quédate ahí. Las zorras no tienen su guarida. Las zorras tienen su guarida, los aves tienen su nido en los árboles, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le estaba diciendo, mira, mijo, mi vida, mi agenda es tan intensa que tú no me vas a dar la talla. Esa es una exhortación. Muchos decidieron apartarse de Jesús y prefirieron irse por otro camino. Nosotros como pastores, dice el libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel nos dice que si no le decimos a alguien su pecado, dice que su alma se perderá, pero el Señor a nosotros nos va a demandar. Acá en el año de ser pastor, hay gente, cuando hemos tenido consejería, le hemos dado palabra, estoy seguro que no vuelven y no vuelven. Porque querían escuchar el consejo que ellos querían, pero no les gustaba el consejo de la palabra. ¿Sabes que después de Pablo exhortar a la iglesia, él dice otra palabra hermosa, exhortación, y después dice, la iglesia necesita una palabra de consuelo? O sea, tenemos como pastores que ser equilibrados. Nosotros como pastores no podemos ser demasiado regañones, porque hay pastores que se la pasan todo el año dándole el palo a la iglesia. Entonces la pobre señora, la pobre hermana, el pobre hermano que viene cansado de trabajar los 6 días, llega a la casa, encuentra chicharrones.com y viene a la iglesia a buscar palabras de aliento. Bueno, voy a refrescarme en la iglesia, que el pastor me alivie y me aliente. Y viene el pastor y ¡pa! Esa pobre oveja, en vez de salir con alegría, sale más cargada, trajinada, culpable. Nosotros como pastores tenemos que tener un equilibrio con la palabra. Así cuando usted va a un almuerzo, encuentra su proteína, su ensalada, el aguacate, la sopa. Así tiene que ser la palabra. Hay momentos donde la palabra es agria, pero hay momentos en que nosotros como pastores tenemos que darle aliento a las ovejas. Y Pablo aquí habla de eso. Dice, después que les exhortamos, os consolábamos. Si usted a alguien le da una profecía y esa profecía termina solo en juicio, eso no es de Dios.
Porque la Biblia es clara. Pablo en Timoteo también dice que una profecía tiene que cumplir 3 funciones: exhortación, consolación, no recuerdo cuál es la otra. Pero aquí Pablo rectifica que después de exhortar a la iglesia, ahora viene a consolar a la iglesia. Entonces, iglesia, vale la pena escuchar la palabra de exhortación y de consolación. Pablo le estaba diciendo a la iglesia que tenían derecho a exhortar, pero que también ellos tenían el derecho de consolarlas, sobre todo en el ámbito que se vive o que se vivía en esa vida y que hoy todavía lo estamos viendo. Nosotros no podemos ser más esclavos del pecado. El Señor Jesús consoló a varios que se sentían sucios delante de Él. Hay que exhortar, pero también hay que consolar en medio de la inmundicia. Cuando a Jesús le trajeron a la mujer tomada en adulterio, el Señor la exhortó, le dijo: no peques más. Pero también la consoló cuando le preguntó: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ninguno me acusó. Yo tampoco. Vete y no peques más. Ahí la consoló. Líder que me escuchas, consejero que me escuchas, exhortar a las ovejas, pero también un deber consolarlas. Amén. El Señor consoló. Nosotros como iglesia, a todo, ¿verdad? Todo aquel que llegue maltratado por el pecado, para nosotros una responsabilidad, exhortarla con amor, pero a la vez consolarla. Luego Pablo termina en el versículo 12. Pablo, después de exhortar, consolar, dice: ahora yo me voy a hacer cargo de ustedes para ver qué vida digna tienen ustedes en el Señor. Fíjate qué tremendo. Pablo lo que estaba diciendo aquí era como supervisar o estar pendiente de la oveja para que no vuelva a caer en el mismo error. A mí se me toca llamarlos a ustedes. ¿Cómo va aquel? ¿Cómo va lo otro? Hay ovejas que no me contestan la llamada. Cuando están enojadas con Dios y están enojadas conmigo, no me contestan. Mira qué tremendo que nosotros tenemos que hacer un acompañamiento de la oveja para que de esa manera la oveja pueda disfrutar la verdadera libertad en Cristo. Nosotros somos reparadores como hijos de Dios. Somos más que vencedores de aquel que nos amó. Amén. Amén. Entonces, iglesia, Pablo al final deja en claro su función, deja claro la función del equipo y le dice a la iglesia: ya ustedes saben quiénes somos nosotros. Ahora, como dije al principio del título del mensaje, ¿quién de ustedes se atreve? ¿Quién de nosotros se atreve a confrontar a la familia y usted le diga a su familia: ustedes han visto el ejemplo en mí? ¿Qué mal le ha hecho el Señor para que ustedes no se fijen en el Señor que yo sigo? Sería tremendo que tú y yo, y sé que algunos, mira, algunos van a salir aprobados y algunos reprobados, pero no te desanimes, porque recuerde que la iglesia, el mismo Señor dice que vino a buscar ¿qué? A los enfermos y no a los sanos. Yo sé, gloria a Dios, porque cada domingo que tú vienes acá es un montículo que Dios te da para tu sanidad interior. Cada vez que la palabra sale de aquí, va a fluir en tu carácter, en tus emociones. Mira, la vida es difícil, así sea que la persona tenga mucho dinero, pero el que tiene dinero la pasa difícil también, como también el que no tiene. Pero ahí donde está nuestra vida, es como un juego de ajedrez. ¿Y cómo manejo yo mi vida? Con la palabra. Usted tiene que aprender a manejar el alfil, la torre. Usted tiene que aprender a manejar el caballo.
la reina, el rey, los peones. La vida te trata de la gente. Lo más difícil, las relaciones de la gente. Lo más difícil cuando tú guías a la gente, cuando tú aconsejas a la gente. Moisés no la tuvo fácil, Josué no la tuvo fácil, Samuel no la tuvo fácil, David, Jesús no la tuvieron fácil. Pero ¿saben qué era lo lindo de ellos? Que ellos, a pesar de tanta confrontación, ellos buscaban el objetivo, y era terminar a hacer la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? En que tú te muestres transparente, ser como Jesús delante de tu familia, delante de tus amigos. ¿La gente confía en nosotros? Es una buena pregunta. Qué lindo que tú y yo, cuando partamos de la presencia de Dios, dejemos un legado de ser unas personas íntegras para el Señor. ¿Amén? Colócate sobre tus pies. Padre, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos y te damos gloria y honra a ti. Tú eres bueno, y gracias. De verdad que necesitamos entregar nuestro carácter, necesitamos cuidar nuestro testimonio. ¿Qué ejemplos estamos dando al mundo? Por eso muchos nos acercan a la iglesia, porque hemos dado un mal reflejo, algo opuesto a lo que el Señor nos demanda. Queremos ser como Pablo, queremos ser como tú, Jesús. Queremos por lo menos alcanzar la madurez para no ser carga para nadie. Ayúdanos a ser sabios, estratégicos en un mundo cada día más difícil, más complejo. Gracias, porque en nuestra vida se va toda tristeza, dolor. Que en el nombre del Señor, Señor te sane. Mira, te digo algo: si en tu vida has vivido el rechazo, has vivido el desconsuelo, la ingratitud de las personas, no te des mala vida. Acuérdate que el ejemplo que nos dio Jesús era que la gente lo hería con las palabras, no creía en Él, pero al final, oye, el Señor terminó e hizo la voluntad de Dios. Dice Proverbio 17:28, dice: aún el necio, cuando pasa por alta la ofensa, es contado por sabio. No hagas caso de todas las ofensas, no hagas caso. Guarda tu corazón para que te mantengas irreprensible cuando Cristo venga. Yo declaro bendición sobre tu vida. Amén.